Parto por una primera afirmación. Un fiscal se hace político a partir del contenido de su denuncia. Y esta denuncia no hace que el fiscal de la nación represente dignamente a la institución, sino aparentemente un sector de la oposición. Ya, pero ¿a qué sector de la oposición? No puedo identificar nombres y apellidos, pero si es que alguien formula en el cargo que representa como fiscal de la nación una denuncia de esta naturaleza, sin ningún rigor académico, sin ninguna seriedad jurídica, no tengo más alternativa que afirmar que representa un sector de la oposición y que instrumentaliza la denuncia constitucional para generar no una inhabilitación jurídica o una reacción jurídica del Parlamento hacia la presidenta, sino instrumentaliza esta denuncia eventualmente para una vacancia que no la va a obtener por la forma en cómo está estructurada. Ahora sí, vamos a conversar con el abogado de la presidenta Dina Boluarte. Es nada más y nada menos que Juan Carlos Portugal. Él es penalista, pero él está acusando a su tocayo. Precisamente el fiscal de la nación es su tocayo, Juan Carlos Villena. No, lo está acusando de ser un operador político. Doctor Juan Carlos, ¿por qué acusa usted a su tocayo? ¿Operador político de quién o de quiénes? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, al abogado se le conoce por sus intervenciones, como al fiscal por sus disposiciones y requerimientos, como al juez por sus resoluciones. Y cuando alguien politiza una denuncia o el contenido legal de un documento, expresa de qué parte viene. Y yo he concluido y afirmo que hay una politización de esta denuncia constitucional por el contenido absolutamente precario de la denuncia. A la presidenta se le acusa o se le ha denunciado constitucionalmente por homicidio calificado. En las escuelas de derecho, en los primeros ciclos, nos enseñan a identificar cierta estructura dogmática de imputación en virtud a determinados delitos. Si es que se va a imputar por homicidio calificado, tienes que identificar qué móviles. A diferencia de los otros homicidios que no requiere el móvil, el homicidio calificado exige un móvil de gran crueldad, de alevosía, de codicia, de muerte, explosión, entre otros. Sin embargo, entre otros, ¿podríamos considerar, por ejemplo, omisión? No es una causal de un móvil. Porque ese es también uno de los fundamentos que tienen los que acusan a la presidenta Dina Boluarte. Y que además es absolutamente falso. Pero no hubo omisión en todo caso. Es que la fiscalía no imputa por omisión. El comunicado de la fiscalía es absolutamente contrario al contenido reflexivo de la denuncia. A la presidenta Dina Boluarte le acusan o le denuncian por homicidio calificado sin que se identifique primero el móvil, que es básico. Así como cuando alguien imputa por robo tiene que identificar si fue a través de la violencia o la amenaza porque así lo exige el tipo penal, en el caso del homicidio calificado se exige un móvil que no aparece en ninguna de las 50 y tantas páginas de la denuncia constitucional. Segundo, increíblemente, la imputación contra la presidenta de la República es de ejecutora material. Es decir, no de autora intelectual o autora mediata como usualmente se suele imputar a presidentes de la República o a ministros en una supuesta estructura organizada de poder que a través de la presidenta de la República se ejecutaron a nuestros ciudadanos fallecidos. Pero eso no es la imputación contra la presidenta. La imputación contra la presidenta es un dolo de primer grado, es decir, que ella ejecutó, cuando claramente sabemos que eso no fue así. En segundo lugar, en todo caso, en esa estructura piramidal que usted está escribiendo, ¿no? Le pregunto y le planteo a usted que se ponga del otro lado. ¿De qué se le debería acusar a la presidenta en todo caso? No soy yo quien tiene que determinar la investigación. No soy yo quien tiene que determinar la estructura. Es el fiscal quien ha renunciado a su labor de investigación, quien ha perdido la iniciación institucional efectiva de una investigación. ¿Por qué el fiscal tiene tanto interés en tumbarse a la presidenta? Habría que preguntarle al Ministerio Público. Yo no puedo hipotecar mi cerebro afirmando cosas que no sé. Pero no me ha respondido tampoco a quién cree usted que representa. Responderte a una afirmación de esa naturaleza significaría afirmar algo. Pero usted está afirmando que es un operador político. Sí, si usted afirma que es un operador político, tendría que decirme de quién o quiénes. Yo considero que el fiscal o toda autoridad judicial o fiscal, como el caso del fiscal Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, se hace político y no jurídico cuando hace este tipo de denuncias.
Por muchas razones, además. Ujú. En el caso del homicidio calificado, señala que la imputación respecto a los ministros es por omisión. Bien, mientras que en el caso de la Presidenta de la República no la denuncia por esa famosa frase de la comisión por omisión, que es otra falsa mentira del comunicado institucional. Pero además, simultáneamente al archivo del delito de genocidio, porque ese día archiva o no formula denuncia constitucional por genocidio y sí lo hace por homicidio calificado, en el caso de genocidio señala que de las pruebas recaudadas no hay un solo dato que demuestre que hay dolo. Es decir, que la Presidenta de la República ha tenido intención de dar alguna orden para ejecutar finalmente a los fallecidos. Y dice además que de las pruebas obtenidas no se ha podido obtener ningún dato testifical o documental que demuestre que a través de los dispositivos dados a la Policía Nacional del Perú y al Ejército peruano se puede determinar que hay una estructura con el propósito de ejecutar o lesionar personas. Sin embargo, del otro lado de la cara hay un sesgo y un silencio absoluto en el análisis reflexivo de esos datos que no son exigencias nuestras, son exigencias del tipo penal y que una insisto, persona... doctor, nuevamente, pero si bien es cierto, no hubo intención, porque no creo que nadie en su sano juicio tenga intención de ordenar matar, pero sí hubo la omisión. Insisto en la pregunta. Si va a determinar la omisión, el Ministerio Público tiene que determinar dos características. Insisto, no son exigencias nuestras, son exigencias que todo estudiante de Derecho lo sabe y con tanto mayor razón el fiscal de la Nación, que representa el intelecto más brillante del Ministerio Público. La primera es la posición de garante. En las 55 o 56 páginas no se advierte la condición de garante. No solamente basta decir de manera floja, es presidente de la República y en esa condición tenía que garantizar. Eso es flojo, es una flojera y un desgano intelectual. Se tiene que hacer una construcción de hechos y una construcción argumentativa, pero principalmente probatoria. Entonces tenemos uno, la condición de garantía. Y dos, la cláusula de correspondencia, que es una exigencia normativa que establece el tipo penal si es que vas a imputar comisión por omisión. Y en ningún caso hay eso. Tal es así que en el caso de 5 investigados, el fiscal de la Nación ha copiado y pegado la misma imputación. Cuando si se entiende que si es una estructura, hay cargos diferentes, hay roles diferentes, hay normativas diferentes, hay posiciones diferentes, hay mandos diferentes, presidente, ministros, mando superior, intermedio. Y sin embargo, Perfecto. aunque parezca increíble, doctor, la imputación es disculpe exactamente que le la interrumpa, pero ¿le parece si trasladamos la conversación a unos minutos más adelante? gusto. Por favor. Muy bien, continuamos con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el doctor Juan Carlos Portugal, quien no responde a quién representa el operador político, ¿no?, que es también fiscal de la Nación, operador político que él lo está calificando. Doctor, no me responde. ¿A quién representa? Me dice que no lo sabe. Usted acusa, dice, es operador político, pero no me explica quién está atrás. Sí. Parto por una primera afirmación. Un fiscal se hace político a partir del contenido de su denuncia. Y esta denuncia no hace que el fiscal de la Nación represente dignamente a la institución, sino aparentemente un sector de la oposición. Ya, pero ¿a qué sector de la oposición? No puedo identificar nombres y apellidos, pero si es que alguien formula en el cargo que representa como fiscal de la Nación una denuncia de esta naturaleza sin ningún rigor académico, sin ninguna seriedad jurídica, no tengo más alternativa que afirmar que representa un sector de la oposición y que instrumentaliza la denuncia constitucional para generar no una inhabilitación jurídica o una reacción jurídica del Parlamento hacia la presidenta, sino instrumentaliza esta denuncia eventualmente para una vacancia que no la va a obtener por la forma en cómo está estructurada. Ya, le planteo la pregunta, si es que hubiesen las pruebas necesarias para acusar a la presidenta, ¿podría darse esta vacancia? De ninguna forma. ¿Por qué? Primero, es una pregunta hipotética porque Es hoy... hipotética, obviamente. Sin duda alguna, y en esa hipótesis también tengo que darte ciertas afirmaciones generales por la hipótesis de la pregunta. La primera es que ya no tiene tiempo para investigar. Por eso es que yo sostengo que el fiscal ha perdido su facultad de investigación. Ha renunciado a investigar ¿El seriamente. fiscal busca vacar a la presidenta? La única alternativa es
cuando alguien no presenta una denuncia con rigor académico, instrumentaliza esa denuncia y busca una alternativa política. Pero le pregunto Por el rigor nuevamente, de su denuncia. ¿busca vacar a la presidenta? Aparentemente sí, por el contenido precario de la denuncia. Lo que no, él sabe perfectamente que su denuncia no va a prosperar, no solamente por lo orfano en el contenido de su denuncia, sino porque no cuenta con eso que tú sostienes, que es la prueba. Hoy el fiscal dejó de investigar a la presidenta de la República por estos casos, pudiendo todavía investigarla por un tiempo adicional. Por eso es que yo sostengo que el fiscal apresuró la denuncia constitucional pudiendo investigarla. Renunció a lo que el fiscal predica en su constitución y en su ley orgánica, que es investigar, perseguir. Ha hecho absolutamente todo lo contrario. Y al día de hoy, 1 de agosto del año 2024, no hay prueba ni para alguna reacción legal del Congreso de la República a la presidenta, ni para una vacancia. Doctor, usted dice que las denuncias son un copia-pega escandaloso. Sí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que son torpes? Que no ¿Incapaces? tienen el rigor y la seriedad académica de un fiscal de la nación para presentar una denuncia de ese grueso calibre. Porque fíjese que no estamos denunciando por un delito menor, de bagatela. Estamos denunciando por homicidio calificado, por asesinar personas, desde una estructura organizada de poder. No es un dato menor esa imputación, no solamente por la cantidad de años, sino por el tipo penal, asesinar personas. Y si es que el tipo penal exige un rigor mayor, la estructura argumentativa e intelectual, tanto mayor razón debe exigir esa rigurosidad. Y en el caso de la denuncia hay cerca de 7 investigados. En el caso de 5 investigados de forma, 5 o 4 investigados muy puntualmente, hay un copia y pega, que no salvaguardaron los bienes jurídicos y que por tanto no cuidaron la institución y una serie de refranes y estructuras básicamente narrativas. Pero si es que es una estructura de poder, se entiende que la organización tiene niveles. 2, que los investigados tienen cargos y niveles diferentes, por consecuencia normativa y deberes positivos diferentes, y en esa consecuencia labores en esa estructura diferentes. Un ministro no es presidente, ni el presidente es ministro, y los ministros se diferencian por sus carteras. Sin embargo, la estructura de imputación es exactamente la misma. Por eso sostengo que ha copiado y ha pegado, si se quiere de una forma generosa, ha transcrito la imputación en estos 5 casos como si fuesen sinonimias. Hay dos temas que me llaman mucho la atención. La primera denuncia que se plantea por genocidio, Sí. que obviamente no estaba bien sustentada y no era el delito por el cual debería haberse denunciado a la presidenta. Habría una teoría ahí que la oposición buscaba dilatar el tema para tener más tribuna durante mucho más tiempo y debatir y tener, bueno, pues la posibilidad de utilizarlo políticamente. Punto 1. Punto 2, usted me dice, por ejemplo, que en las denuncias, que en la última denuncia hay un error que no sé qué consecuencias podría tener, donde siguen considerando a los exministros como ministros. Sí. ¿Qué intenciones hay ahí? Hay una parte introductoria que debe obedecer a un error tipográfico en el rechazo de la denuncia por genocidio, en donde los califican como si fuesen cargos vigentes, ¿no? Que, digamos, es, entre otras claras muestras del poco rigor académico. ¿Pero eso va a que tener tienen esas consecuencias? Yo creo que es No un error, necesariamente. yo creo que es un error tipográfico, pero la consecuencia la va a tener el Congreso de la República, y estoy absolutamente convencido que el Congreso de la República, haciendo amén a la reflexión que establece su propia normativa, entiéndase el reglamento del Congreso, artículo 89, va a declarar inadmisible esa denuncia constitucional, demostrando el bajo rigor académico. Y permíteme esto último que ha señalado. Usted ha señalado algo que me parece absolutamente preocupante y que creo que es así. Que se ha utilizado una primera denuncia de genocidio para tener a la presidenta en boca de todos. Y se quiere utilizar esta denuncia por homicidio calificado para tener a la presidenta nuevamente como piñata en los medios de comunicación y en la prensa. Entonces, con tanto mayor razón para afirmar que esa denuncia es política. Y como diría un gran filósofo, el ciudadano más impopular en una república no solamente es el juez, sino también es el fiscal, que no obedece a termómetros sociales, que sus decisiones no pueden ser urnas electorales para ver el aplausómetro social. El fiscal deja de ser fiscal y deja de representar la institución y se vuelve un ciudadano con medalla roja. Y eso no puede ser posible. No en un fiscal de la nación. Claro, Ni acá ni en ningún lugar. yo entiendo, doctor, que usted como abogado siempre va a luchar por la inocencia de su patrocinada. Definitivamente que sí, pero le planteo por segunda vez la pregunta. Si es que en este escenario la presidenta tendría alguna responsabilidad, ¿cuál sería? Ninguna. ¿Es inocente para usted? Absolutamente. El propio fiscal lo sostiene. El propio fiscal lo sostiene en el rechazo de la denuncia de genocidio, que no hay intención de la presidenta.
En el rechazo de la denuncia por genocidio, aun cuando por supuesto la estructura del tipo penal sea diferente, hay un común denominador: querer matar personas. Y dice que no tuvo la intención de hacerlo, ni tampoco sus ministros, que el plan operativo normativo para dotar de una legislación de emergencia a la Policía Nacional y al Ejército Peruano no tenían como propósito ejecutar personas ni lesionar personas. Claro. Usted mencionó El propio fiscal hace inocente a la usted, presidenta. usted mencionó la estructura piramidal, que es una pirámide de responsabilidades. La estructura jerárquica. Arriba está la presidenta, ¿no? Y ella es la responsable, como un gerente y como presidenta del Perú, como un ministro. ¿Ha habido responsabilidad política? Ninguna. Porque tendría que determinarse que la Presidenta de la República dio órdenes políticas a sus ministros. Y el propio fiscal ha señalado en el rechazo de la denuncia por genocidio que eso no ha existido, que de la prueba obtenida no se puede afirmar lo contrario. Y el fiscal no me podrá decir, claro, es que ahí responde el tipo penal a otro concepto, ciertamente, pero hay comunes denominadores: plan estructural, normativa para ejecutar, intención, verbo rector, intención, matar, resultado, muerte. Y toda esa estructura dogmática, fáctica y probatoria, el propio fiscal la ha rechazado como probada. Parece que es un fiscal en genocidio y un fiscal en homicidio calificado. Yo considero que este mensaje de la denuncia constitucional por homicidio calificado es un mensaje a la tribuna, no es un mensaje legal, lo cual politiza su Hay denuncia. la intención, nuevamente replanteo la pregunta, ¿hay la intención de vacar a la presidenta? No puedo meterme en las neuronas de Villena, pero lo que sí te puedo afirmar es que uno advierte cuando hay un bajo rigor académico que la intención no es jurídica, sino política. No, pero solamente se busca sancionar a la presidenta o vacarla. Nuevamente le pregunto, por tercera vez. Y te repito por tercera vez, yo no puedo afirmar algo que no sé. No puedo meterme en las neuronas de Villena para afirmar esa respuesta, pero lo que objetivamente... ¿Pero cuál es su análisis, doctor? Pero lo que objetivamente te puedo decir a partir de los signos externos y cuál es mi baremo para analizar mi conclusión de que sí tiene esa intención, es el contenido de su denuncia. Porque sabe perfectamente que el contenido de su denuncia es absolutamente precario, como lo afirmé el día de ayer ante tus colegas. Entonces, si el contenido Por de su consecuencia, denuncia sí tiene esa intención, sí sería el fiscal quien buscaría vacar a la presidenta. y Eso te es lo que me está dije hace un diciendo momento, usted. Te lo dije hace un momento. Por el contenido precario, pareciera que el contenido es político y que la intención es esa. Pero que tampoco lo va a La lograr. intención del fiscal. Por supuesto. Y que tampoco lo va a lograr porque incluso en una vacancia por incapacidad moral no se tiene que renunciar al análisis, sino al contrario, por la magnitud de la consecuencia se tiene que entrar profundamente al análisis. Y regresamos al común denominador. El análisis es el contenido de la denuncia, que es absolutamente precario, política y legalmente. Perfecto. Doctor Juan Carlos, muchas gusto. gracias por habernos visitado. Y bueno, ¿en algún momento se ha cruzado con su tocayo o no? Sí, sí, por ¿Han conversado? supuesto. Sí, claro. Tuve un primer contacto cuando acompañé a la presidenta en mi primer acto de defensa, en la denuncia en donde ella supuestamente se le imputa haber ordenado la desactivación del equipo policial EFICOP. ¿No es así? De apoyo policial al EFICOP. Y estuvieron ahí 5 fiscales en el interrogatorio de la presidenta, en donde decidimos ir a declarar, y ahí estaba Juan Carlos Villena dirigiendo el interrogatorio. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Mucho gusto. Le agradezco. Muchas gracias.